Hay 70 copias, espero que llegue, y si no, los podéis compartir algunos a los que no llegue. Muy bien, bienvenidos a todos. Veo caras nuevas, veo a Lester, que ya nos visitó el jueves también, y veo también a dos chicas por aquí. Bienvenidas, no sabemos vuestros nombres. Valeria, Isabela. Bienvenidas, sentiros como si estuvierais en vuestra casa. Colombianas, bueno, pues ya está. Tenemos aquí un clan de colombianos bastante grande ya. Bienvenidos. Aquí intentamos ser una familia, no importa de dónde vengamos, de dónde seamos. El amor de Dios nos une y ese es nuestro propósito. Así que, bueno, tengo aquí... Vamos a continuar con los estudios, ¿vale? Recordar los versículos, el tema que estamos tratando es la doctrina acerca de la Iglesia. Y había algunos versículos clave que os hemos querido transmitir y enseñar y espero que os resulten también de bendición el poder aprenderlos juntos. Efesios 1, 22 y 23. Tenéis ahí: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo. Esto lo vimos en la última clase. Dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y también había el otro versículo del Señor Jesús hablando con Pedro. Y dice: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dentro del temario que nosotros hemos establecido, estos son los puntos que vamos a intentar tratar, esperemos de manera que sea fácilmente entendible. Y ya hemos visto los dos primeros, vimos una introducción a lo que es la eclesiología. El último día estuvimos viendo algunas figuras o analogías que habla la Biblia acerca de la Iglesia. Son puntos que nos están ayudando a entender qué es la Iglesia. Y vamos a seguir con los primeros puntos, nos van a ayudar a esto precisamente, a ver qué es la Iglesia, cuál es su propósito. El tercer punto, el que nos toca hoy, es la relación entre la Iglesia e Israel. Y yo cuando hacía el orden de los estudios, me parecía un tema interesante tratar este tema. Cuando lo he preparado, pues digo, a lo mejor nos podíamos haber obviado a lo mejor este punto. Pero vamos a intentar tratarlo de la mejor forma posible y vamos a ver las diferentes posturas que hay acerca de los que piensan si la Iglesia es igual que Israel o si son totalmente diferentes, ¿vale? Y este es el objetivo de esta clase. Y como os decía, claro, yo al estudiarlo me di cuenta que era un tema bastante importante, pero a la vez es muy controvertido, ¿vale? Como os decía, a lo largo de la historia ha habido y hay diferentes posturas, y en este curso no pretendemos convenceros de ninguna, sino explicarlas, para que vosotros podáis tener una idea y en vuestra meditación personal podáis llegar a vuestras conclusiones. He aprendido que en estos temas donde, digamos que no son centrales en la ortodoxia, en lo que es fundamental, en los que no podemos tener una plena certeza de cómo va a ser, hay que ser humilde a la hora de explicar tu postura y defenderla al máximo. Ya que, como vamos a ver, cada postura de las que vamos a ver, todas tienen base bíblica, todas utilizan
textos bíblicos para exponer esta postura. Pero, por ejemplo, yo os hago una pregunta. ¿Cuántos sabéis lo que es el milenio? ¿Sabéis lo que es el milenio? ¿Habéis oído esto? ¿Qué es? ¿Tenéis alguna noción? ¿Sí? ¿Qué es el milenio? ¿Reinaremos 1000 años? ¿Dónde? En la tierra. ¿Sí? ¿Es necesario? ¿Cristo tiene que reinar 1000 años físicamente en la tierra? ¿Por qué no entrar directamente al estado eterno? Todavía hay que librar una batalla. No que nosotros seamos perdedores o todavía estamos con el... No, hay algo que todavía hay que librar, ¿no? Y bueno, hablar de eso es... Pero bueno, es como cuando tú dices, no, irnos allí directamente, podría ser, ¿no? Pero claro, los detalles dicen que hay algo que todavía hay que pasar. Hay algo que debe suceder. ¿Hay alguien? Sí. Israel. Bueno, alguien dijo la doctrina del milenio. Posiblemente no existe ninguna doctrina que haya dividido más al protestantismo evangélico moderno que la doctrina del milenio. Si nosotros nos vamos aquí no sé si hay una iglesia presbiteriana aquí en Barcelona, y le preguntamos al pastor y le decimos si va a haber un milenio, y él te va a decir, no va a haber un milenio donde Cristo va a reinar físicamente. Él va a decir que ahora ya estamos en el milenio porque ya Cristo reina en el corazón de cada creyente verdadero y Él está sentado en el trono a la diestra de Dios. Cuando este tiempo de bendición por causa del Evangelio se cumpla, va a venir el juicio final y va a ser la eternidad futura. Pero no es necesario que Cristo reine físicamente 1000 años en la tierra. ¿Cuál es entonces? Tener en cuenta que el texto del milenio, donde la Biblia habla del milenio, es en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 9, y solo tenemos ese pasaje. Y es un texto donde uno no sabe si tiene que interpretarlo de manera alegórica o de manera literal. Porque dice allí, por ejemplo, que yo vi a un ángel descendía del cielo. Bueno, ¿puede ser literal que un ángel baje del cielo? Bueno, los ángeles están en el cielo, pues puede ser que sí, literalmente un ángel baje del cielo. Pero dice que llevaba una llave, la llave del abismo. El abismo tiene una puerta que se cierra con llave. ¿Cómo es la llave de grande? ¿Se pueden hacer copias de la llave? Entonces, es un texto que nos da lugar a interpretaciones. Si lo interpretas de una forma literal o si lo interpretas de una forma alegórica. Dice, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unos necesitan el milenio y otros no? ¿Por qué no después de la tribulación pasar al juicio final? ¿Por qué no? Después de la tribulación, que sea el juicio. Pues la respuesta está en la relación entre la Iglesia e Israel. Lo que tú entiendas acerca de esta relación va a determinar lo que tú vas a creer respecto a los últimos tiempos. Lo que creamos de esta relación va a determinar nuestra escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Decíamos cuando yo empecé la introducción que en estos estudios
que la historia bíblica era la historia de la redención. ¿Os acordáis que dijimos la historia bíblica? La Biblia narra la historia de la salvación, la historia de la redención desde el principio hasta el final. Y es decir, cómo Dios ha ido trabajando en el proceso de redimir al hombre después y rescatarlo de ese problema en el que él mismo cayó por su pecado en el huerto del Edén. Y entonces en la Biblia, ¿cómo ha ido Dios avanzando en este proceso de redención? ¿Cómo ha ido Dios avanzando en este proceso? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo ha ido Dios avanzando en el proceso de redención a lo largo de la historia de la Biblia? En la historia de la redención, Dios ha ido avanzando este proceso mediante pactos y promesas con diferentes personas. ¿Sí? Entonces, es decir, pactos donde Dios prometía ciertas cosas a diferentes personas. De manera que si el avance de la redención depende de promesas que Dios hizo y Dios no las cumple, Dios mintió. Si el avance de la redención depende de promesas que Dios hizo y Dios no las cumple, Dios ha mentido. Ninguno de aquí tenemos la certeza de que somos salvos, de que podemos ser salvos, porque Dios miente. De manera que si yo pienso, por ejemplo, que Dios hizo promesas al pueblo de Israel, como la promesa de que ellos heredarían una tierra o de que habría un rey sobre el trono de David, que no son para la iglesia, que son para Israel, y Dios todavía no las ha cumplido, las tiene que cumplir en un futuro, si no estaría mintiendo. De manera que en el milenio Israel va a tener por fin esa tierra prometida y por fin va a haber un hijo de David que se va a sentar eternamente en el trono físico de David sobre Jerusalén. Pero si yo pienso que Israel fracasó y la Iglesia ha reemplazado a Israel como el nuevo pueblo de Dios, como el nuevo Israel, entonces Cristo ya no tiene que reinar literalmente sobre la tierra, porque ya las promesas, o ya está reinando en mi corazón y ahí se cumple la promesa. Y los 1000 años no son 1000 años literales, sino que se refiere a un periodo de tiempo muy largo. La Iglesia es el Israel fiel y los pactos y las promesas se cumplen en la Iglesia. Entonces, en función de lo que yo piense, va a determinar lo que yo voy a creer acerca del futuro. Pero ¿cuáles son los pactos? Los pactos, vamos a ver los pactos que Dios hizo. El primero es el pacto abrahámico. ¿Os acordáis? Hoy os pediré, por favor, que tengáis la Biblia a mano, porque si vamos a defender posturas basadas en textos bíblicos, vamos a tener que buscar muchos textos bíblicos. También os voy a pedir paciencia, porque el tema se las trae, ¿vale? Quizás se haga un poco largo, ¿vale? Pero os pido también paciencia. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham, donde él le prometía una herencia eterna, consistente primeramente en tierra. Génesis capítulo 15, los versículos del 1 al 21, lo veis ahí. Voy a leeros, por ejemplo, el 7, le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y el versículo 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Dice:
desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Una promesa consistente en tierra, también una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Génesis 17, versículos del 1 al 8, por ejemplo, el versículo 2, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. De manera que Él le prometió una tierra, le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del mar, con las estrellas del cielo y la arena del mar, y también que Abraham sería una bendición a todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De manera que este es el pacto con Abraham. Los pactos podían ser de dos maneras. Podían ser incondicionales, es decir, Dios dice, te voy a bendecir y te voy a bendecir. O podían ser condicionales. Si tú haces esto, yo te prometo esto. De manera que hay dos tipos de pactos. El pacto con Abraham, ¿cómo fue? Incondicional. ¿Por qué fue incondicional? Volvemos al capítulo 15, versículo 8. El Señor dice, cuando le dice Abraham al Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Qué pruebas tengo? Y Dios podía haberle dicho, si te portas bien, si eres fiel a mí todos los días de tu vida, pero no. Cuando le dice a Abraham que prepare aquellos animales, los pactos en la antigüedad, en aquella época, se separaban los animales, se ponía una parte a la derecha, otra parte del animal se ponía a la izquierda y se sellaba el pacto y ambos tenían que pasar por en medio de los animales. De esta manera, lo que estaban diciendo al sellar ese pacto entre dos personas era que si yo no cumplo mi pacto, lo mismo que le ha sucedido a estos animales me tiene que suceder a mí. De manera que uno pasaba y el otro pasaba y se sellaba el pacto. Pero mira lo que pasó en el versículo 17 del capítulo 15. Abraham ya aquí estaba dormido. Y dice el versículo 17, sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, dice, que pasaba entre los animales divididos. Solo Dios pasó por en medio. Abraham no pasó. De manera que el pacto de Dios con Abraham es un pacto incondicional. Y una de las preguntas más importantes en la historia bíblica es, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Porque ellos van a poseer la tierra. Había una canción que cantábamos antiguamente en los campamentos allí en Cazorla que decía, Padre Abraham tuvo muchos hijos tuvo el padre Abraham, uno de ellos tú y el otro yo.
¿vamos a heredar nosotros físicamente como descendientes espirituales de Abraham la tierra? ¿O lo van a heredar los descendientes físicos de Abraham? Bueno, depende de lo que creas tú entre la relación entre la Iglesia e Israel. Otro pacto, ¿cuál fue el otro pacto? El pacto mosaico. Israel es rescatada de Egipto. Cuando es rescatado de Egipto, allá en el monte Sinaí, en el Éxodo 19, Dios hace pacto con Israel. Y es un pacto que en este caso sí es un pacto que está condicionado a la obediencia del pueblo. No es un pacto incondicional, es un pacto condicional, en el cual Dios les prometía unas bendiciones por la obediencia a la ley y unas maldiciones por la desobediencia. Si veis, por ejemplo, el capítulo 19 del Éxodo, del 3 al 8, ¿alguien lo puede leer? ¿Alguien que lo tenga con voz fuerte lo puede leer? Del 3 al 8. Y cuando leemos esto, ¿no? Todo lo que Jehová ha dicho haremos, nosotros decimos, ajá. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. De manera, también en Deuteronomio, en el capítulo 28 al 30, cuando renuevan el pacto, también se habla acerca de estas. De manera que el pacto mosaico es un pacto condicional. Luego tenemos el pacto davídico. En este caso también es un pacto incondicional que Dios hizo con David, donde Dios prometía que siempre habría un heredero suyo en el trono. Y si vas a segunda de Samuel, capítulo 7, uno probablemente de las promesas que más me impacta en la Biblia, y un texto que siempre he querido predicar de él y nunca lo he hecho. Pero allí, por ejemplo, está hablando Dios y David está ya en el trono. De ahí Dios ya le ha dado descanso de sus enemigos. Y dice el 2, versículo 2, dijo el rey al profeta Naán, versículo 2 del capítulo 7, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios, y Dios está habitando en cortinas y yo estoy aquí en mi casa, en mi palacio. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Versículo 10. Además, dice, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más. Está Israel siendo afligido. Como al principio, mira lo que dice el versículo 11. Me encanta esta promesa. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Tú me vas a hacer a mí una casa? No.
Yo te voy a hacer una casa. Y la palabra casa aquí es el término bayit, que tiene que ver con descendencia. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto? Eternamente. ¿Dios ha cumplido esta promesa? Si esta promesa se cumple en Cristo, ¿está ya Cristo reinando sobre el trono de David? Si está ya reinando, entonces Dios ya cumplió su pacto y no necesitamos que venga a reinar físicamente. Si ya se ha cumplido. Si no se ha cumplido, todavía se tiene que cumplir. Y por último, el nuevo pacto, Jeremías 31. Jeremías 31, volvemos a ver un pacto incondicional que Dios hizo de otorgar a su pueblo una nueva forma de relacionarse con Él al perdonar sus pecados y transformarlos desde dentro hacia afuera. La ley transformaba de afuera hacia adentro, es decir, cuando tú cumplías esos requisitos, esos sacramentos, entonces la ley te transformaba hacia adentro. Pero ahora Dios está diciendo que no, que ahora van a ser transformados de adentro hacia afuera. Jeremías 31, ¿alguien lo puede leer? Versículos del 31 al 34. Hasta el 34, sí. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Este es un pacto que obviamente, tal y como está explicando, está reemplazando al pacto condicional, era el pacto mosaico. Pero ¿dónde se cumple esto? Bueno, va a depender de qué papel tiene la Iglesia en relación a Israel y en relación a los pactos que Dios ha hecho con su pueblo a través de Abraham, a través de David y a través del nuevo pacto. Si la Iglesia tiene algo que ver con esos pactos, entonces nuestra idea del futuro va a ser muy diferente a si decimos, no, el pacto de Abraham fue con Abraham, el pacto de David fue con David, fue con ellos, y la Iglesia de las Corts no tiene nada que ver con eso. Dios los va a cumplir para ellos, y nosotros no somos judíos, a no ser que alguien tenga ascendencia de un judío. De manera que en función a lo que nosotros entendamos, vamos a ver una cosa u otra. Y vamos aquí, lo tenéis ahí en las hojas que yo os he dado, porque sabía que no se iba a ver muy grande. Y bueno, aquí
estas son las teorías que nosotros vamos a explicar. El dispensacionalismo clásico, el dispensacionalismo progresivo y la teología del reemplazo, ¿vale? Digamos que las dos primeras, ellos dirían que la Iglesia es distinto a Israel, y la teología del reemplazo dice que la Iglesia es igual, es el nuevo Israel. De manera que Dios ya cumple sus promesas en la Iglesia y no hace falta, por ejemplo, lo que decíamos del milenio. Pero, por ejemplo, aquí tenéis lo que piensa cada teoría acerca de los 4 pactos que hemos dicho. Leemos rápidamente. El pacto abrahámico, el dispensacionalismo clásico, dirá que este tiene un cumplimiento futuro en el Israel étnico, la parte de la tierra y de la simiente. Pero tiene también un cumplimiento presente a través de la Iglesia, que es la parte de la bendición de que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Todos piensan que el pacto abrahámico es condicional. El dispensacionalismo progresivo piensa lo mismo que el dispensacionalismo clásico. En la teología del reemplazo no. El pacto abrahámico se cumple, tiene un cumplimiento presente a través de la Iglesia. Y algunos de los teólogos, los más radicales, piensan que el pacto abrahámico era condicional y que por lo tanto ha sido cancelado por la desobediencia de Israel. El pacto mosaico, todos están de acuerdo en que Israel fracasó, como era un pacto condicional, ese pacto ya está invalidado. El pacto davídico, dispensacionalismo clásico, dirá que el cumplimiento será en el futuro, en el milenio, que será cuando Cristo verdaderamente vendrá físicamente a reinar sobre el trono de David en Jerusalén. El dispensacionalismo progresivo dirá que tiene un cumplimiento inaugural en la Iglesia cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, y que también tendrá un cumplimiento futuro en el milenio cuando físicamente reinará Cristo en la tierra sobre el trono de David. En la teología del reemplazo dirá que no, que el pacto con David se cumple en el presente al reinar Cristo en el corazón de los creyentes y estar sentado en la diestra de Dios, igual que los demás. Y el nuevo pacto, el dispensacionalismo clásico dirá que este nuevo pacto se cumplirá en el futuro, en el Israel, cuando dice la palabra, cuando todo Israel será salvo. En ese momento será que este pacto, donde pondré mi ley en su mente y ninguno le hablará a otro porque todos me conocerán, se cumplirá en un futuro para el dispensacionalismo clásico. Para el dispensacionalismo progresivo hay un cumplimiento de ese nuevo pacto presente a través de la Iglesia, y también habrá un cumplimiento futuro en Israel cuando todo Israel será salvo, probablemente al finalizar la gran tribulación, es lo que piensan ellos. En este momento ya el pacto de Jeremías 31 se dará cumplimiento. Los de la teología del reemplazo dirán que no, que el nuevo pacto se cumple en el presente a través de la Iglesia, y la Iglesia ya ha sustituido a Israel, es el nuevo Israel de Dios, por lo tanto se cumple en la Iglesia. ¿Vale? Los dispensacionalistas progresivos, como veis aquí, tienen una frase muy típica que es el ya, pero todavía no. ¿Vale? Si ya Cristo está reinando, pero todavía no está consumado el reino. ¿Vale? Digamos, hay una distinción entre Israel y la Iglesia, pero no ven una separación completa. ¿Vale? Eso en cuanto a... Al final, lo que tratamos de entender es que si Dios tiene que cumplir sus promesas y queremos saber si ya las cumplió o las tiene que cumplir en el futuro, y eso va a determinar qué es lo que nosotros pensamos,
¿Qué es la Iglesia en relación con estos pactos? Vamos a entrar en las teorías. La primera es la teología del reemplazo. Esta es la teoría más prevaleciente hasta el siglo XX. Por 19 siglos ha sido la teoría dominante en la Iglesia, que la Iglesia ha sustituido a Israel, que la Iglesia es el Israel fiel. ¿Qué es lo que cree esta teología? Que la Iglesia, como veis ahí, se conforma de todo el pueblo de Dios a través de las edades. Israel ha sido reemplazado por la Iglesia como el pueblo de Dios y la Iglesia hereda las promesas que han sido hechas a Israel. Esto es lo que se llama el superseccionismo. Y ahí veis una gráfica del pueblo de Dios. Hay un solo pueblo de Dios que en el antiguo pacto se llamaba Israel. En el nuevo pacto se llama la Iglesia. El nuevo Israel. Sencillo. Ahora bien, ¿cómo se defiende o cómo defienden los teólogos del reemplazo esta teoría? El pacto abrahámico. El pacto abrahámico, ellos dicen que se cumple en la Iglesia. Israel rechazó al Mesías y Dios concedió sus promesas a la Iglesia, la cual las cumple de manera espiritual. Así que, por ejemplo, vamos a buscar en Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, mira lo que dice el versículo 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros, versículo 29, sois de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. De manera que la promesa se cumple en la Iglesia porque nosotros somos descendientes de Abraham. Y mira lo que dice el versículo 7 al 9 también del mismo capítulo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. De manera que el pacto abrahámico, Dios ya lo está cumpliendo porque lo está cumpliendo en la Iglesia, porque somos los descendientes espirituales de Abraham. El pacto davídico. El pacto davídico se cumple en el hecho, como decíamos antes, de que Cristo ya está ahora ya está reinando con Dios y está reinando en los corazones de todos los creyentes. Hebreos 8:1. Ya os he dicho que tenemos que buscar muchos textos porque estamos intentando ver de dónde cada teoría defienden su postura. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por lo tanto, ya Cristo ya está reinando. Ya está cumplido el pacto con David. Mateo 12. Mateo capítulo 12, el episodio aquel donde Jesús expulsa
un endemoniado que tenía un espíritu ciego y mudo, ¿no? Y dicen los fariseos, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús, sabiendo lo que decían, dice el versículo 25 de Mateo capítulo 12, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Y el versículo 28, mira lo que dice. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por quién echaba Cristo fuera a los demonios? ¿Por Belcebú o por el Espíritu de Dios? Por el Espíritu de Dios. Entonces, según este versículo, ya ha llegado el reino de Dios. Lucas 9. Mira lo que dice Lucas 9, versículo 27. Jesús está con los discípulos, les está anunciando su muerte y le dice el versículo 27 de Lucas 9, dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, algunos de los discípulos, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. De manera que si algunos de estos no iban a morir antes de ver el reino no le faltaba mucho ya para establecerse. ¿Cómo responde un dispensacionalista a este texto? Bueno, yo creo que la respuesta está en el versículo siguiente. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Yo creo que Pedro, Juan y Jacobo son estos algunos que no gustarían la muerte porque vieron al Rey en toda su gloria cuando Él se transfiguró delante de ellos. Pero esto sería lo que diría un dispensacionalista. Vamos a ver también el nuevo pacto. Bueno, Cristo instituyó el nuevo pacto con la Iglesia, el cual reemplaza el antiguo pacto hecho con Israel. Lucas capítulo 22. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Y versículo 20, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto ya está establecido para la Iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Nos ha hecho ministros a la Iglesia de un nuevo pacto, de manera que el nuevo pacto se cumple en la Iglesia que ha reemplazado a Israel. Y luego otra cuarta defensa podría ser que figuras como Agustín, Calvino, Lutero, Juan Wesley, Spurgeon, Jonathan Edwards han creído que la Iglesia reemplazó a Israel como pueblo de Dios. Incluso uno de los teologías sistemáticas que yo, desde que empecé a dar curso con vosotros, la teología sistemática de Gruden, él también piensa que la Iglesia es el nuevo Israel, por lo tanto las promesas se cumplen en la Iglesia. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que podríamos dar ahora entonces a esta teoría? Pues cuando uno encuentra una sola parte, ¿no?,
Cuando uno escucha una parte solamente, ¿no? Pues parece que está, no, pues es así, ¿no? Bueno, vamos a ver qué piensan las otras partes, ¿no? Por ejemplo, respuestas a esta teoría. Por ejemplo, una respuesta sería que la promesa hecha a Abraham de que sería una bendición a todas las naciones, sí, de hecho, incluye a la Iglesia, porque el Mesías no solo era para Israel, sino para todo el mundo. Por lo tanto, en este sentido, nosotros somos hijos de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. ¿A la promesa de qué? De bendición. Pero las promesas que involucran a la tierra y a la simiente no se cumplen en la Iglesia, sino que solo pueden cumplirse a través del Israel étnico, porque eran para la descendencia de Abraham, física. También nunca, otra respuesta al pacto davídico sería cuando se dice que nunca se dice que Cristo se sienta sobre el trono de David, sino que se sienta a la diestra de Dios en las alturas. Pero el reino no alcanzará su culminación completa hasta que Él reine desde el trono de David en Israel, físicamente. Mira lo que dice Hechos, capítulo 1. Hechos 1, 6 y 7, cuando el Señor Jesús está a punto de ascender al cielo, le dice los discípulos, entonces los que se habían reunido allí le preguntaron, diciendo, Señor, ¿qué le preguntan? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor podría haberle dicho, sí, ahora. Ahora, en cuanto yo ascienda y venga el Espíritu, ahora. ¿Qué les dice Jesús? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si iba a establecer el reino, podría haberle dicho, ahora. ¿No? Digo yo, pienso. El nuevo pacto. ¿Cómo? ¿O sí o no? ¿Vale? El nuevo pacto reemplaza al pacto mosaico, pero no reemplaza al pacto abrahámico. Mira Hebreos 8:13. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y mira el 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ¿qué? Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Cuál era el pacto que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal? El pacto mosaico. De manera que el nuevo pacto no reemplaza el pacto con Abraham, reemplaza el pacto con Moisés. El nuevo pacto reemplaza el pacto con Moisés. De manera, si os dais cuenta, en todas las áreas de la teología, la pregunta más importante es ¿cómo leo yo el Antiguo Testamento en relación al Nuevo Testamento? Para adaptar, por ejemplo, la promesa de Abraham a mí, tengo que espiritualizar la promesa. ¿Cómo leo yo el Antiguo Testamento en relación al Nuevo? Esta es la pregunta más importante. De la forma en la que tú leas, verás una cosa o verás otra. Vamos al siguiente, dispensacionalismo clásico. Este dispensacionalismo clásico empezó con John Darby a finales del siglo XIX. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que la Iglesia es el cuerpo de creyentes habitado por el Espíritu Santo, distinto a Israel, aquí está la palabra clave, distinto a Israel, que comenzó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Los teólogos del reemplazo decían que no, que la Iglesia era el pueblo de Dios en todas las edades, de manera que para los teólogos del reemplazo, Abraham es parte de la Iglesia. ¿Dónde comenzó la Iglesia? Empezó en Abraham, el primer creyente.
No, la iglesia empezó en Pentecostés, la iglesia es como un paréntesis en el plan de Dios. El Israel étnico todavía tiene un futuro en el programa de Dios debido al pacto abrahámico. Digamos, ellos dicen que Dios tiene dos planes distintos para los dos grupos diferentes de pueblos que Él ha redimido. Los propósitos de Dios y las promesas para Israel son de bendiciones terrenales y se van a cumplir en esta tierra en algún momento en el futuro. Y por otro lado, los propósitos y las promesas de Dios para la iglesia son bendiciones celestiales y se cumplirán en el cielo. Y esta distinción se va a ver especialmente en el milenio, porque según ellos, en este tiempo Israel reinará en la tierra como el pueblo de Dios por causa del pacto davídico y disfrutará del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Pero según ellos, la iglesia ya habrá sido llevada al cielo en lo que ellos conocen como el rapto. De manera que gráficamente, aquí tenéis un gráfico, que también lo tenéis en las hojas, más o menos lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, ellos piensan que en el principio el pueblo de Dios era el pueblo de Israel, el Israel étnico, que era el pueblo de Dios por raza, aunque sí que es verdad que había prosélitos en el pueblo de Israel, ¿no? Aquellos que se incluían al pacto, se circuncidaban y formaban parte del pueblo. Pero por norma general eran los israelitas de raza. A partir de la venida de Cristo empieza la era de la iglesia y sigue habiendo la iglesia, por un lado, e Israel, creyente y verdadero, que forman parte de la iglesia, y por un lado el Israel étnico, los que no creen. Según ellos, y según si son dispensacionalistas, premilenianistas, pretribulacionales, ¿vale? Entonces, antes de la tribulación, la iglesia solamente sería arrebatada para recibir a Cristo en el aire, como dice, claro, también, esto solo lo dice un pasaje en la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y el Israel étnico estaría pasando por la gran tribulación porque Dios va a estar juzgando a su pueblo que rechazó a su Mesías en la gran tribulación. La Biblia en Jeremías 30, versículo 7, lo llama tiempo de angustia para Jacob. De manera que el Israel étnico, y finalmente viene el milenio y el Israel étnico, todo Israel será salvo. El nuevo pacto, cumplimiento del nuevo pacto. Nadie hablará, todos me conocerán. Todo Israel será salvo y estará la iglesia por un lado y el Israel redimido estará por otro lado. No hay, en ningún momento se unen. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Eso es lo que dicen los dispensacionalistas clásicos. ¿Qué dicen los dispensacionalistas progresivos? Bueno, esta teoría es bastante nueva, surgió a finales de los 80, ¿vale? Estas personas, digamos, que no ven a la iglesia como un paréntesis en el plan de Dios, sino como el primer paso en el establecimiento del reino de Dios. Hay un solo propósito para Israel y la iglesia, que es el establecimiento del reino de Dios, del cual va a participar tanto la iglesia como Israel. Digamos que los dispensacionalistas progresivos no ven una distinción entre la iglesia e Israel en el estado futuro eterno. Sí que hay una diferencia, pero en el estado futuro eterno serán lo mismo. Un único pueblo de Dios. El Israel étnico y la iglesia conformarán un solo pueblo de Dios y todos nos beneficiaremos de los pactos que han sido progresivamente cumplidos y ampliados a través de las edades. Y aquí tendréis la gráfica, si veis,
Es una gráfica igual que la que veíamos con el dispensacionalismo clásico. La única diferencia la veis al final. ¿Sí? Veis que habrá un único pueblo de Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra después del milenio. Digamos que estos no están separados, digamos que para ellos Israel y la Iglesia no están separados totalmente, pero no son exactamente iguales. Es como un retorno parcial a la teología del reemplazo. ¿Por qué? Porque al final sí que habrá un único pueblo y todo ese pueblo va a disfrutar de todas las promesas hechas en los nuevos cielos y la nueva tierra. Muy bien. Bueno, no sé si muy bien o todavía estáis ahí que la cabeza os da vueltas. ¿Cómo defendemos el dispensacionalismo? Bueno, vamos a seguir buscando versículos, qué es lo que dicen ellos para defender lo que ellos creen, ¿vale? En primer lugar, la Biblia deja claro que la Iglesia es un grupo distinto y nuevo que no existía antes de la venida de Cristo. Mateo 16, 18, uno de los versículos que hemos aprendido. ¿Qué es lo que dice Mateo 16, 18? ¿Os acordáis? ¿Qué dice? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré que está en pasado, en presente o en futuro. Por lo tanto, la Iglesia no existía antes, ¿no? La Iglesia ha empezado ahora, porque Dios Cristo, si no, Cristo podría haber dicho, no, voy a seguir edificando mi Iglesia a partir de esta confesión. Edificaré mi Iglesia. Los teólogos del reemplazo, como decíamos, no, Abraham es parte de la Iglesia. ¿No? Porque era el primer creyente, ¿vale? Porque la Iglesia ha sustituido a Israel. Otra defensa de ellos, bueno, la promesa que Dios hizo a Abraham de que le daría descendientes físicos, no por la fe, descendientes físicos, quienes poseerían la tierra para siempre, es una promesa, como hemos explicado, incondicional. Y si es incondicional, Dios la tiene que cumplir, porque si Dios no la cumple, Dios ha mentido. Génesis 15, volvemos al Génesis 15, 4, versículo 4 del Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, cuando está allí Abraham y le dice, bueno, ¿para qué me vas a bendecir si no tengo heredero? ¿No? Lo va a heredar todo este damasceno, este criado que yo tengo aquí, que era la costumbre. Si tú no tenías hijos, lo heredaba todo el heredero, el criado. ¿Para qué me bendice, Señor, si se lo va a quedar todo este? Y le dice Dios, versículo 4, no te heredará este, sino un hijo tuyo, físicamente, uno de tu sangre, será el que te heredará. De momento que Dios le dijo, no será tu esclavo, será tu hijo. Y además, fíjate lo que dice capítulo 17, versículo 18. Ya Abraham aquí ha intentado ayudar a Dios en los planes, como él no tenía hijos, pues se acostó con la sierva de Sarai, su mujer, y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Bueno, Señor, versículo 17 o versículo 18, ¿no? Dice, ya Abraham le dice, bueno, ya tengo un hijo de sangre. Ya tengo un hijo de sangre. Versículo 18 del capítulo 17. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, porque él va a heredar físicamente mi descendencia de sangre, la tierra y las promesas y la bendición. Y respondió Dios, le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, no Ismael, un hijo que se llamará Isaac.
y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo. ¿Perpetuo qué significa? Para sus descendientes después de él. ¿Los descendientes de qué? ¿De la fe o de la sangre? Bueno, depende de lo que creas, ¿no? Depende de lo que entendamos quiénes son los descendientes de Abraham. Pero aquí parece ser, ¿no?, que es tus descendientes. Tú, no Ismael, no Isaac y sus descendientes de sangre después de él. De manera que si yo tengo que leer este texto de manera literal, y tengo que hacerlo porque es un texto narrativo, interpretación bíblica, hermenéutica bíblica, un texto narrativo es un texto narrativo que cuenta una historia, no es alegórico. Es lo que pasó. Y cuando Dios está hablando con Abraham, le está hablando de una tierra física desde el Nilo hasta el Éufrates. Y está hablando un hombre real con un Dios real y está hablando de una tierra real. Si tengo que leerlo esto literalmente, tengo que decir que Dios todavía no ha cumplido esta promesa. Todavía Israel no ha tenido la extensión de tierra que se le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15, desde el río Nilo hasta el río Éufrates y la tierra de todos los pueblos que había ahí en medio. Y además tengo que entender que esto solo puede ser cumplido en el Israel étnico de la sangre, los descendientes físicos de Abraham. En Ezequiel 37, mira qué interesante este capítulo. Ezequiel 37. Como este pasaje, hay muchos otros que hablan acerca de la futura restauración de Israel, el Israel étnico, el pueblo de Israel. Y mira lo que dice el capítulo 37, versículos 21 al 28, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel. ¿A quién? A los hijos de Israel, de entre las naciones de las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y mira lo que dice: les haré una nación, ¿en dónde? En la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. ¿Ves el énfasis? En los hijos, de sus hijos, de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos, para siempre. Si leemos esto literalmente, tenemos que decir: así tiene que ser. O decir que los descendientes reales de Israel son los hijos de Abraham por la fe. Otra vez, depende de cómo leo yo el Antiguo Testamento en relación con el Nuevo Testamento. Así que la promesa hablaba de descendientes físicos, y la restauración futura de Israel. En muchos textos, que os digo, se habla acerca de esto. Luego también otra
Pablo ve claramente un futuro para Israel étnico que es distinto del futuro para la Iglesia. Romanos capítulo 11. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y mira lo que dice, porque también yo soy israelita. Yo soy Israel étnico. Soy parte de la Iglesia, pero soy parte del Israel étnico. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y el versículo 25 al 29 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y mira lo que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y vemos una diferencia clara entre Israel y los gentiles. Israel es Israel, los gentiles son los gentiles. Y Jeremías 31 ya es un texto que ya, cuando habla del nuevo pacto, hemos leído hasta el versículo 34, pero el versículo 35 al 37, leo para vosotros, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre, dicen, versículo 36. Si faltaren estas leyes, es decir, si el sol no alumbra ya de día, si la luna no alumbra ya de noche, si el sol en vez de salir por el este sale por el oeste, cuando veáis que esto pasa, cuando veáis que esto es así, pues mira lo que dice el 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Versículo 37, así ha dicho Jehová. Si los cielos de arriba se pueden medir y se pueden explorar abajo los fundamentos de la tierra, cuando esto se pueda hacer, sabed que yo voy a desechar toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Se pueden medir los cielos? ¿Se pueden estudiar los fundamentos de la tierra? El sol dejará de dar luz el día. Si todo esto pasa, entonces Dios desechará a su pueblo. Si no pasa, que no va a pasar. Israel todavía tiene un futuro. Parece ser que todavía hay un futuro para Israel como nación. ¿Sí o no? Parece ser. No sé y no importa tanto cuál pienses que es la relación entre la Iglesia e Israel. Quizá te inclines más por una postura, te inclines más por otra postura. Como decía al principio, hay que ser humilde a la hora de tratar cuestiones que no están en el centro de la ortodoxia, que no es fundamental, que no es la deidad de Cristo, que no es el único Dios vivo y verdadero, que no es que la salvación es solamente por gracia mediante la fe. Estas son cuestiones fundamentales, pero en aquellas que no están en el centro de la ortodoxia, tenemos que ser muy humildes a la hora de tratarlas y no demonizar a las personas que piensan diferentes en cuestiones de este tipo. En cambio, sí que es verdad que somos llamados a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo y cumplir con nuestro propósito como iglesia. Y vamos a hablar de los propósitos de como iglesia. Y vamos a hablar de la unidad en el cuerpo de Cristo.
recordando que al igual que Israel, a la cual en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 se le llama un pueblo escogido y un real sacerdocio y una nación santa, al igual que ellos, dice Primera de Pedro 2, 9 y 10, que vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como real sacerdocio, como pueblo escogido, como nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor bendiga su palabra. Si tenéis alguna cuestión, si no, yo me gustaría acabar con una oración, pero si tenéis alguna, sé que habrá muchas dudas, tenéis muchos textos ahí que buscar, que leer, que volver a leer. Si no, oramos. No. Pero ¿quién es el mismo? Dios. Dios no cambia. Claro, los dispensacionalistas tienden también a... Claro, ellos el Antiguo Testamento como que... No, nosotros somos la Iglesia. Nuevo Testamento. Yo me acuerdo cuando Isaac hizo los estudios de los 10 mandamientos. Es normal que un dispensacionalista no se sepa de memoria los mandamientos. Ahora, los teólogos del reemplazo sí, porque ellos tienen más en cuenta. También los dispensacionalistas están pendientes de qué pasa en Israel, ¿no? Porque todo será una señal profética. Los teólogos de reemplazo da igual, ¿no? Porque ya han reemplazado a la Iglesia. Entonces, todo depende cómo vas mirando eso, pero lo que está... Claro, también, claro, los dispensacionalistas son también, nosotros muchas veces sí, el Nuevo Testamento somos la Iglesia, pero luego el Antiguo Testamento, eso es para Israel, eso... Ya, pero cuando estamos pasando por problemas nos gusta leer aquel versículo de cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No, pues eso fue, pues se le dijo a Israel. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Dios no cambia. Y Dios es inmutable. Y si Dios a su pueblo Israel le dijo que Él estaría con ellos en el mar, Dios va a estar con nosotros también, porque también somos su pueblo. ¿Vale? Pero si te das cuenta en el versículo 10 dice que vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Hay mucha controversia en cuanto si Pedro le escribió esta carta a los expatriados y a los judíos, porque dice que luego ustedes que antes no eran pueblo ya no han alcanzado misericordia. Tú has dicho algo muy interesante. Tú has dicho que en ese tiempo había muchos prosélitos, ¿no? Eso por decirlo así, guarda un poco de esperanza que Pedro en algún momento también le podía estar escribiendo a aquellos que eran gentiles, pero que un día dijeron, nosotros estamos con los judíos, ¿no? Pueblo de Dios, iglesia de Dios, Israel. Nada, quería decir eso. Tú has dicho también algo muy importante. Sobre todas las cosas, Dios es uno solo. Dios es inmutable, no cambia. Él tiene el plan tanto para Israel como para la iglesia. Y eso no lo podemos olvidar.
Muy bien, muy bien. Pues lo siento por el tiempo. Es que podía haberla dividido en 2 sesiones, pero en principio había solo una sesión y al prepararla me di cuenta que iba a ser bastante largo. Lo siento, os pido perdón. Lo he dicho al principio y ahora sí que me gustaría terminar con una oración. No sé si luego hay algo, un cumpleaños o algo, pero para acabar este tiempo sí me gustaría orar. Sí, Señor y Padre, en verdad tenemos que reconocer, Señor, que hay muchas cosas que no son muy claras en tu palabra, que nos cuentan entenderlas. Pero hay otras que son bastante claras, Señor, y nosotros en esas queremos estar seguros de lo que creemos. Y sabemos que tú no cambias, que tú eres el único Dios, que Cristo murió físicamente y resucitó. Señor, eso no lo va a cambiar nada. Nosotros pensamos en esto, Señor, pero estas cuestiones, Señor, que a veces nos cuesta, sobre todo en relación al futuro, en lo que va a pasar, Señor, tenemos que reconocer que no tenemos una certeza completa de esto, Señor. Pero, Señor, ayúdanos como iglesia. Ahora sí me refiero a la iglesia que se reúne en Las Corts, en este pasaje Jaume Roig, capítulo 14, Señor, que tú nos ayudes a saber por qué estamos aquí, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Si somos lo mismo que Israel o no somos lo mismo, Señor, no nos importa en este caso, Señor, pero ayúdanos a llevar a cabo, como leíamos ahora al final, Señor, el propósito para el cual tú nos tienes aquí, Señor. Para alabarte, para glorificar tu nombre y para anunciar, como hacemos cada domingo, Señor, las virtudes del que nos sacó de donde estábamos en tinieblas, Señor, en oscuridad, Señor, y nos trajo a la luz que cantábamos también esta mañana, la luz admirable. Señor, y que quizá otras personas, Señor, por medio de esa luz que puedan ver en nosotros, Señor, puedan llegar a conocerte. Señor, sabemos que hay aquí personas, Señor, que quizá no han dado ese paso de fe, de creer en el Evangelio, de arrepentirse de sus pecados, Señor. Háblales tú también al corazón a ellos, Señor. Toca el corazón, sabemos que tu Espíritu, Señor, sigue obrando a través de personas y sigue obrando conforme a tu santa y bendita voluntad. Señor, queremos poner este tiempo también en tus manos. Señor, bendice la palabra que ha sido expuesta, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiando y meditando en tu palabra, Señor, para que nosotros mismos podamos tener un conocimiento lo máximo posible, Señor, y podamos tener esa sabiduría que necesitamos, Señor, para dirigirnos en nuestro diario vivir. Te lo ponemos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.